Estuvo entretenido, Cuéntenmelo. papá. ¿Cómo? Estuvo entretenido. Bueno, ¿y entonces qué pasó con los prisioneros? ¿Sí salen libres y en cuántos días y cuántos árboles hay? Salud, Rosy. Yo al principio pensé, profesora, que era, bueno, empezamos a aquí a hacer em, pensamiento Ujú, y pensé que podría ser en un año al principio sin investigar nada ujú. y que por las estaciones del año a lo mejor alguna rama se veía por ahí Ajá. extra y ya iban deduciendo, pero yo sabía que influenciaba el tiempo, pero la verdad no pude, no, no encontré la lógica hasta después que vi que era en 5 días. Ok. Yo creo ¿Alguien que que sí lo haya podido resolver sin trampa? ¿Cómo les fue con eso? Bueno, a ver, Guillermo, adelante, por favor. Pues yo concluí que no saldrían libres, ¿Por qué? porque, porque como tal nos dice que no tiene ninguna forma de comunicarse. Sabemos que la comunicación no solamente es verbal, sino que también no verbal. Por ejemplo, que alguno de los prisioneros pudiera señalar con sus dedos cuántos árboles ve o algo así. Entonces yo Ujú. por eso concluí que no saldrían libres. Y son 20 árboles, ya que Ok, lo dice al principio. ok. ¿Qué más vieron? ¿Quién más lo pudo resolver? Uno dice que no salen libres, otro dice que sí, que en 5 días. Unos dicen que son 20 árboles. ¿Quién más lo logró resolver o medio resolver? otros los decapitan. ¿Qué pasó? Cuéntenmelo todo. Bueno, ahorita les comparto pantalla para cerrar este ejercicio, porque hoy entramos a argumentación. Entonces, denme un segundo. Acá está. Presentar ahora. Y entonces, ya los que le hayan atinado, los que sí lo pudieron encontrar en internet, los que dijeron, no, yo no hago trampa, yo sí quiero quebrarme la cabeza y y ver que, ok, ok. Y entonces, pues ver cómo les fue con esta resolución. Acá está. A ver, ahí les va el planteamiento como se los dije ayer. Un rey maligno encarcela a dos personas, A y B. Las coloca en dos torres separadas en un castillo. Cada una tiene una ventana y a través de ellas puede ver las partes separadas de un jardín. En él hay 20 árboles, es correcto lo que ahorita dice Guillermo. Los prisioneros no pueden comunicarse de ninguna manera entre sí. A puede ver 12 árboles por la ventana de su torre y B puede ver 8 árboles. A ambos se les dice que en el jardín puede haber o 18 o 20 árboles. Entre ellos, entre los dos, los ven todos, pero ninguno de los árboles es visto por ambos. Todos los días un guardián les hace una pregunta. Le pregunta primero a A y si no recibe respuesta, le preguntará a B. La pregunta es, ¿hay 18 o 20 árboles en el jardín? Si el prisionero responde correctamente, ambos serán liberados inmediatamente. Si el prisionero responde de forma errónea, ambos serán ejecutados inmediatamente. El prisionero puede optar por no responder, en cuyo caso el guardia seguirá preguntando alternativamente.
¿Cuándo serán liberados? ¿Después de cuántos días? Teniendo en cuenta que llegan a la respuesta de manera lógica y no se la juegan al azar. Madure la respuesta y encuentre la solución. Ya que está la solución con la explicación. La respuesta sí son 5 días, ¿no? Pero ¿cómo llegaron a esa conclusión? Pues para llegar a ella hay que tener en cuenta que cada una de las acciones de A y B se convierte en una información para el otro, teniendo en cuenta que ambos son igual de lógicos. Es decir, en el primer día, si A ve 19 o 20 árboles, sabría inmediatamente que hay 20, pero solo ve 12. Así que pasa. Esto indica a B que A como B como mucho 18 árboles, pues de lo contrario había acertado a la respuesta. Si B no viera ningún árbol o tan solo uno, concluiría que hay 18, puesto que sería imposible que hubiese 20, pero B 8. Así que B también pasa. Esto hace que A sepa que B ve al menos 2 árboles. Día 2. El proceso sigue repitiéndose, pero con menos árboles. Si A ve 17 o 18, sabría inmediatamente que hay 20, porque B ve al menos 2 árboles, pero solo ve 12. Así que pasa. Esto indica que B y A, como mucho, ve 16 árboles, pues de lo contrario habría acertado a la respuesta. Si B viera 2 o 3 árboles, concluiría que hay 18, puesto que sería imposible que hubiera 20. Pero solo ve 8, así que B también pasa. Esto hace que A sepa que B ve al menos 4 árboles. A medida que pasan las jornadas, cada uno de los dos tiene más información sobre el otro, hasta que finalmente den con la respuesta. Para el día 3, si A viera 15 o 16 árboles, sabría inmediatamente que hay 20, pero solo ve 12. Así que pasa. Esto indica a B que A ve como mucho 14 árboles, pues de lo contrario habría acertado a la respuesta. Si B viera 4 o 5 árboles, concluiría que hay 18, puesto que sería imposible que hubiera 20, pero solo ve 8. Así que B pasa. Esto le dice a A que B ve al menos 6 árboles, o sea, lo va deduciendo. Para el día 4, si A viera 13 o 14 árboles, sabría inmediatamente que hay 20, pero solo ve 12. Así que pasa. Esto indica que B y A ven como mucho 12 árboles, pues de lo contrario habrían acertado a la respuesta. Si B viene 6 o 7 árboles, concluiría que hay 18, puesto que sería imposible que hubiera 20, pero solo ve 8. Así que B también pasa. Esto hace que A sepa que B ve al menos 18. 8. Para el día 5, como A ve 12 y sabe que B puede ver al menos 8, responde que hay 20, lo que decía Guillermo. O sea, la respuesta es 20, pero acuérdense que ninguno de los dos sabía. Entonces, a base de las preguntas que va haciendo el carcelero y las deducciones que va haciendo A, es quien responde 20, ¿sale? Entonces, salen libres en 5 días y hay 20 árboles. Entonces, si alguien le atinó, felicidades. Ahora vamos a lo que sigue. El día de hoy, como les decía, vamos a ver lo que es el argumento. Primero Entonces vayan tomando nota y hoy continuamos con argumento. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre argumentos. La argumentación tiene varios objetivos. Uno de ellos es convencer a otros o a uno mismo. Podemos buscar convencer de realizar una acción, de tomar una decisión, de creer una cierta idea, de abandonar una cierta idea, etc. Otro fin es el de sustentar la verdad de una idea.
Quizá tengamos curiosidad respecto a ello, un fin legal o en general práctico, etc. Cuando queremos sustentar o hacer razonable que una cierta idea es verdadera, se dice que esa idea es una conclusión. Cuando sustentamos a nuestra conclusión con otras ideas, se dice que esas ideas que la sustentan son las premisas del argumento. Las premisas y la conclusión se conectan mediante una inferencia. La inferencia es la manera en que las premisas apoyan a la conclusión. Veamos. Pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Marge, mírame. Llevamos un día separados y estoy más sucio que un francés. En unas cuantas horas estaría muerto. No puedo arriesgarme a volver a perder tu confianza. En el ejemplo, Homero Simpson quiere dar razones para su conclusión, que Marge puede volver a confiar en él. Podemos reconstruir así el argumento. Primero, llevo unas horas separado de Marge y ya estoy muy sucio. Segundo, si sigo separado de Marge, entonces podría morir. Tercero, por lo tanto no puedo separarme de Marge. Cuarto, si vuelvo a perder la confianza en Marge, podría volver a separarme de ella. Quinto, por lo tanto, no puedo volver a perder la confianza de Marge. Este es un caso donde conclusiones derivadas de premisas anteriores se utilizan después como premisas. Pero es un caso donde al reconstruir el argumento debemos hacer explícitas premisas que al mencionar finalmente el argumento se dejaron implícitas. De estos dos temas hablaremos después. Por el momento, hablemos un poco más sobre las premisas. Las premisas de un argumento pueden ser buenas o malas, pueden ser falsas o verdaderas, plausibles o implausibles, razonables o no razonables, etc. Además, nuestras premisas pueden estar implícitas o explícitas, es decir, pueden formularse en el habla o por escrito o pueden dejarse sin mencionar. Podemos demostrar que si las premisas son verdaderas, también nuestra conclusión. O podemos intentar mostrar que nuestra conclusión es más probable si las premisas son verdaderas. Todo esto tiene que ver con la manera en que conectamos a las premisas con la conclusión. Es decir, tiene que ver con cómo inferimos la conclusión de las premisas. En un siguiente video relacionaremos este aprendizaje 2 con el aprendizaje 4, en el que se trata con los tipos de argumento, al notar los diferentes tipos de inferencias. Por el momento, podemos resumir así lo dicho en este video. Un argumento es un conjunto de ideas pensadas o expresadas en el lenguaje, escrito o hablado, tal que una de ellas se apoya en las demás. La idea apoyada es la conclusión, las ideas que apoyan son las premisas, y la manera en que se apoya es la inferencia. Ok, entonces nos vamos al siguiente. Se oye un micrófono, no sé quién lo tenga abierto, por favor. Le encargo que me lo cierre. Continuamos. Ay, Cata, hace rato que quiero ver esta película. Tiene N nominaciones al Oscar y a otros premios, además de que los actores que aparecen ahí son súper secos. Deberíamos ver esa. Pucha, no sé qué decirte tanto, pero en esta otra película actúa Zac Efron y él me encanta. Deberíamos ver esta otra peli mejor. Estimados alumnos, ¿les ha ocurrido esta situación anteriormente? Cotidianamente, muchas veces nos vemos en circunstancias donde queremos defender una idea que nos parece la acertada. A esta postura la denominaremos tesis. Para apoyar esta tesis, la mayoría de las veces utilizamos algunos elementos que nos permiten justificar que esta idea es válida. A estas razones las llamamos argumentos. Sin embargo, veremos que no siempre los argumentos son del mismo tipo, pues pueden diferenciarse dependiendo de la clase de información que utilicemos en él. En este sentido, tendremos dos tipos de argumentación: la lógico-racional, la retórico-persuasiva. ¡Ojo! La validez de cada tipo de argumento dependerá mucho del receptor al que intentemos influir. Por lo anterior, es importante tener en cuenta que un tipo de argumento puede servirnos en un momento, pero también puede que en otro contexto no nos sea de utilidad. En
¿En qué se diferencian ambos tipos de argumentos? En la argumentación lógico-racional, vemos que el emisor intenta convencer a su receptor a través de argumentos que son objetivos y comprobables en la realidad. Ejemplo, un padre intenta convencer a su hijo de que deje de fumar, explicándole los riesgos a la salud que conlleva el tabaquismo. Por su parte, en la argumentación retórico-persuasiva, evidenciamos que el emisor quiere lograr que el receptor realice una acción, persuadir, o abandone una conducta, disuadir, a través de argumentos subjetivos o emocionales que en ocasiones carecen de sustento o verificabilidad en la realidad. Ejemplo, el mismo padre intentando que su hijo deje de fumar, esta vez aduciendo que cuando fuma se ve poco atractivo o que la gente mala en las películas suele ser fumadora, por lo que puede dar una mala impresión. La argumentación lógico-racional es muy común en textos científicos, ensayos, proyectos de ley, etc., mientras que la argumentación retórico-persuasiva la podemos encontrar en publicidad, algunas campañas políticas o conversaciones cotidianas. Como se habrán dado cuenta, la argumentación, independiente de su tipo, es un discurso muy usado en su cotidianidad, por lo que es importante saber en qué momento usar un tipo u otro. ¿Qué tipo de argumentación consideran ustedes que utilizan más a menudo? ¡Hasta la próxima! Bueno, entonces, acá de lo que les pregunta, ¿qué tipo de argumentación son los que más utilizan? ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí se han fijado? ¿Cuál sería? Javier, Shirel, ¿qué tipo de argumentación es de la que más usan? ¿Se han puesto a pensar? ¿O dependerá de la situación que estén viviendo? Entonces, vamos a irnos a la presentación y esa pregunta, terminando la presentación, ya me la responden, ¿va? Vayan tomando otra vez nota para que la próxima vez que pregunte ya sean varios los que contesten qué tipo de argumentación utilizan. Bueno, entonces iniciamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya la tenía yo por aquí. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Qué es la lógica? Yo, por favor. Adelante. ¿Qué es la lógica? La ciencia de las leyes del pensamiento. Pensamiento es materia, de los psicólogos. No todos los pensamientos son materia, de la lógica. Todo razonamiento es un pensamiento, pero no todo pensamiento es un razonamiento. Recordar, lamentarse, imaginarlo. Asociación libre. Una imagen reemplaza a otra sin orden lógico. El sueño. Ok. Continúa, por favor. ¿Qué es lógica? La ciencia del razonamiento. Gracias a un razonamiento se resuelve un problema, a través de un proceso que extrae conclusiones a partir de premisas. Este proceso es
extremadamente complejo, emotivo, compuesto de un ciclo de prueba y error, iluminado por momentos de comprensión o intuición. Y entonces, ¿qué es lógica? ¿Sigo, por favor? Sí, porfis. Ok. Es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno, correcto, del malo, incorrecto. Un arte o una ciencia. La práctica llevará al perfeccionamiento, análisis de las falacias, errores frecuentes del razonamiento. Entonces, nuevamente, ¿qué es lógica? Guillermo, por favor. Ok. ¿Tiene solución al problema? ¿Se sigue la conclusión de las premisas que se han afirmado o supuesto? Si el problema queda resuelto, si las premisas proporcionan las bases adecuadas para afirmar la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. De lo contrario, es incorrecto. La distinción entre razonamiento correcto e incorrecto es el problema central con el que trata la lógica. Y entonces, gracias, Guillermo, quedaría así. La lógica es una disciplina que estudia los principios formales del conocimiento humano, es decir, las formas y las leyes más generales del pensamiento humano. La lógica, entonces, es el arte de equivocarse con confianza, según Croce, pues nos indica ya en su origen etimológico que es el sentido básico de nuestra ciencia, que se eleva hasta espíritu y pensamiento, razón y la inteligencia. De esta manera definimos nominalmente a la lógica, que es la ciencia del pensamiento y la razón. ¿De qué se ocupa la lógica? De una tarea de lógica es analizar los argumentos. Y ya vimos qué son los argumentos. Cosa que los argumentos son ese discurso válido, dependiendo el contexto, para defender tu postura. Un argumento consiste en un conjunto de uno o más enunciados que se utilizan como apoyo del otro enunciado. Los enunciados que sirven de apoyo se llaman premisas y el enunciado final sería la conclusión. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Otra persona más. Gracias, Guillermo. ¿Qué es argumento? ¿Me escucha? Por favor. Argumento. Es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales dice que una se sigue de la otra, que pretende aportar o fundamentar su verdad. Ay, perdón. Continúa, por favor. Primero que todo, Primero que todo debemos entender qué es un argumento. Argumento son una serie de enunciados relacionados entre sí que apoyan una tesis o una creencia. Existen argumentos válidos e inválidos, los cuales se expresan más adelante. Por ejemplo, cuando las personas afirman, Dios me creó, esta es la creencia tesis. Pero tenemos a esta tesis. perdón. Dios. Entonces, gracias. El argumento son una serie de enunciados que se relacionan entre sí. Es decir, lo que veíamos en el ejemplo o en el video de Los Simpson, ¿no? Si Marge no confía en mí, yo estaré muerto, ¿no? Yo moriré. Por ende, debo de hacer cosas para que Marge siempre confíe en mí, por ejemplo. Entonces, ese tipo de premisas van a asegurar la validez de un argumento y nos dará una conclusión. Un ejemplo de argumento. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por tanto, Sócrates es mortal.
Olaf no es español, puesto que es alto, rubio, de tez clara y habla con acento extranjero. Un argumento tiene una estructura, una premisa y una conclusión. La conclusión de un argumento es la proposición que afirma con base en las otras proposiciones del argumento. Las otras proposiciones afirmadas o supuestas para aceptar la conclusión son las premisas de argumento. Otro ejemplo sería, todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Esa es la premisa. Por tanto, Sócrates es mortal. Es la conclusión. Olaf no es español, puesto que es alto, rubio, de tez clara y habla con acento extranjero. Esa es la premisa. Si se dan cuenta, acá está. La conclusión en este ejemplo viene al final, mientras que en este otro sería el principio. Al ser alto, rubio, de tez clara, lo deducimos o inferimos que no es español, que no es mexicano, que no es latino, es extranjero, ¿sale? Entonces, premisa más conclusión es igual a argumento. Tanto premisas como conclusiones afirman o niegan algo. Decimos de ellas que tienen valor de verdad, que son verdaderas o falsas. La diferencia es que la conclusión se apoya en las premisas. Esto suele marcarse con expresiones como, por tanto, así que, por consiguiente, en consecuencia. Otro ejemplo. Con la conclusión al final, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por tanto, ¿sí se dan cuenta que aquí está el conector, el de la premisa? Entonces, por tanto, Sócrates es mortal. Con la conclusión por adelante sería, Olaf no es español, puesto que, es decir, vamos a justificar por qué no lo es cuando viene el inicio. Entonces, nuevamente, premisa más conclusión igual a argumento. En algunos casos decimos que la conclusión se sigue de o es de consecuencia de las premisas. Lo que dice la conclusión se desprende o está contenido de algún modo en que lo que dicen las premisas, ¿sale? Acuérdense que son conectores. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por tanto, es decir, se desprende, se deriva, es consecuencia, Sócrates es mortal. Tanto premisas como conclusiones, cuando afirman o niegan algo, también hablamos de un valor de verdad, es decir, si son verdaderas o falsas. Pero un argumento no puede tener ese valor. Lo que decimos entonces es validez. ¿Es válido o no lo es? Regresemos al ejemplo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por tanto, el conector y las premisas, Sócrates es mortal. Es la conclusión y aquí lo manejamos como válido. Si se dan cuenta, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Acá, Olaf no es español, puesto que es alto, rubio, de tez clara y habla con acento extranjero. ¿Por qué es inválido? ¿Alguien ya se dio cuenta por qué sí es inválido? Profa, Dígame. ¿podría ser por la descripción de que dice porque es alto, rubio y de tez clara? Entonces, si Olaf no es español, entonces puede ser de otro lugar, por decirlo así. Claro, porque aquí, acuérdense lo que decíamos anteriormente, aquí no hay valor. En un argumento no podemos dar un valor moral de si es verdad o es falso, si es bueno o es malo. Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo sería discriminar. ¿Sí se han dado cuenta?
que muchas veces usamos argumentos que no tienen un fundamento. Y aquí nos estamos dejando llevar por prejuicios. ¿Qué decimos? Ah, es que es una persona de bajos recursos económicos porque trae la ropa sucia, porque la trae viejita y rota. O sea, nada más por esa descripción ya nosotros afirmamos, pero realmente no sabemos, no decimos, todas las personas pobres usan ropa sucia y rota. Olaf usa ropa sucia y rota, por ende, Olaf es pobre. Si se dan cuenta, ahí ya hay un argumento y acá no. Acá lo que estamos haciendo es dando un valor y eso no se puede hacer dentro de los argumentos, porque a lo mejor sí lo es, pero nada más por su descripción física ya nosotros lo estamos anulando. ¿Qué es lo que pasa mucho con el tema de discriminación? ¿Cuándo es válido un argumento? Cuando no puede ser que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Es decir, si las premisas son verdaderas, entonces también debe ser verdadera la conclusión. Entonces, un argumento puede ser válido así, con premisas y conclusión verdaderas, con premisas falsas y conclusión verdadera, y con premisas y conclusión falsa. Un argumento nunca será válido con premisas verdaderas y conclusión falsa. Y acá está. Lo que hace un argumento sea válido es que tenga una determinada estructura. Un argumento nunca será válido con premisas verdaderas y conclusión falsa. Ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por tanto Sócrates es mortal. Aquí estamos hablando de conclusiones verdaderas. Este líquido es un ácido o una base. Si fuera ácido, volvería rojo el pastel tornasol, pero no lo ha vuelto rojo el papel tornasol. Así que decimos que el líquido es base. ¿Sí se dieron cuenta? ¿En dónde estuvo aquí? ¿Dónde estuvo el conector y por qué decimos que es verdadero? Yo digo que el conector es así que... Ok. Ajá, ahora, ¿por qué es verdadero? ¿Por qué sí este argumento es válido? ¿Qué información te está dando para que tú digas que es válido? Por la comprobación. Claro, porque está diciéndote que si es ácido debe ser rojo. No se ha puesto rojo, entonces tú lo infieres. Al no ser rojo, entonces no es ácido, que sí es base. Muy bien. Entonces, con premisas falsas y conclusión verdadera. Acuérdense que nunca va a haber una conclusión falsa si la premisa es verdadera. Y aquí lo vamos a ver. Aquí te va. Premisa falsa, conclusión verdadera. Todos los filósofos son griegos. Esa es tu declaración. Onassis es filósofo. Por tanto, Onassis es griego. Muy parecido al de Sócrates. ¿Ya vieron? El siguiente. Putin es español o ruso. Si fuera español, sería bajito, pero no es bajito. Así que Putin es ruso. ¿Por qué aquí sí es válido este argumento? Porque es cierto. Más o menos, porque aquí vamos descartando. ¿Se acuerdan cuando les hice el ejercicio de la cubeta? ¿Cómo se dieron cuenta que la cubeta que tenía 4 litros y la que tenía 9 litros les iba a dar 3 litros? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque lo fueron descartando, ¿no? Ustedes Sí. cuando quieren tomar una decisión, muchas veces es descartando. ¿Sí se han dado cuenta? Vamos a descartar la peor idea. Vamos a descartar la idea más cara.
Queremos irnos de fin de semana. ¿A dónde? ¿A dónde se quieren ir? Vamos a hacer este ejercicio. A Mazatlán. A Mazatlán, ok. Esa es tu primera idea. Este fin de semana vámonos a Mazatlán. Pero resulta que este fin de semana es 6 y 7 de marzo. Para muchos es mitad de quincena. Entonces, ya no hay el presupuesto para viajar a Mazatlán. ¿Qué haces? Le pedimos a Vancomer. Una de dos, o pides o cambias el destino o te esperas al siguiente fin de semana, que es puente. El siguiente fin de semana va a ser, déjenme ver para no decirles mentiras, va a ser sábado 14, no, sábado 13, domingo 14 y lunes 15. Son 3 días que hay en quincena y es puente. ¿Cuál ven ustedes que sea más viable? ¿Se endeudan al banco? Opción 1. 2. Quiero a fuerza salir este fin de semana, o sea, es obligatorio, porque no descanso otro fin de semana. Entonces, me cambio el destino, quizás algo más cerca. 3. Me espero y el fin de semana que es puente, que ya tengo dinero y sí puedo viajar a Mazatlán. ¿Qué opción es la mejor? Pues esperarte al puente. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a esa conclusión, Shirel? Porque vas a tener dinero y tiempo, entonces sería más beneficioso. Y no te endeudas. Ajá, y no me Entonces, si se dan cuenta, lo que hicimos todos fue descartar. Y si se dan cuenta también empezamos a razonar. Ok, es que el único fin de semana que descanso es este, pero ¿qué tal que lo negocio? Trabajo este fin de semana y mejor pido el otro. Por todos los beneficios que veo. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las cosas que nosotros hacemos es por descartar. Tenemos tantas opciones. ¿Qué podemos hacer? Ir descartando. ¿Cuál es la menos probable? ¿Cuál es la menos real? ¿Cuál es la más cara? ¿Cuál es la más la que te beneficia más? ¿La que te conviene? ¿Sí se han dado cuenta? Cuando ustedes entraron a la UTBT era su primera elección, era su primer, la universidad de primera opción, o tenían otras opciones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué lo pensaron? ¿Por qué llegaron a la UTBT? Porque fuimos descartando las demás opciones, las demás universidades. Sí, y ahí a lo mejor vieron distancia, mapa curricular, tiempo, a lo mejor en otra universidad era por semestre, y en lugar de 3 años y cachito, se iban a aventar 5 años, a lo mejor los horarios, a lo mejor la carga de trabajo, no lo sé. Entonces, ustedes empezaron a valorar diferentes escenarios y con base a esta eliminación, a ir descartando, llegaron a esa conclusión. Todo eso les dio un argumento para decirle a lo mejor a sus papás, a su esposa, a su esposo, me voy a ir a la UTBT, y dieron argumento por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Ya se van dando cuenta que no es nada más una cuestión de filosofía, sino que también nosotros lo hacemos de manera cotidiana, solo que no nos damos cuenta, porque ya lo hacemos inmediatamente o de manera automática. ¿Sí? ¿Van conmigo? Sí, por favor. Sí, profe. Ok, vamos a continuar. Ah, no estaba yo acá. Acá, por ejemplo, premisas con conclusión falsa. Todos los griegos son filósofos. Pocholo es griego.
Por tanto, Pocholo es filósofo. Es decir, aquí nosotros lo estamos deduciendo. Frodo es español o ruso. Si fuera español, sería bajito, pero como no es bajito, Frodo es ruso, muy parecido al anterior. Y aquí están otros ejemplos. Argumento válido con conclusión verdadera. Todo múltiplo de 6 es múltiplo de 3. 12 es múltiplo de 6. 12 es múltiplo de 3. La B, argumento válido con conclusión falsa. Todo múltiplo de 4 es par. 5 es múltiplo de 4. 5 es par. ¿Sí se dan cuenta por qué es falso? C. Profa, Dígame. esos 3 bolitas es por lo tanto, ¿no? Sí. Por lo tanto, ajá. Sí son. No veo bien. Sí, ¿verdad? Sí, son 3 puntitos. Puede ser entonces o puede ser por lo tanto. Ajá. Luego, por ejemplo, C. Argumento inválido con conclusión verdadera. Todo número con exactamente 2 divisores es primo. 4 no tiene exactamente 2 divisores, tiene 3, 1, 2 y 4. Entonces, o por lo tanto, 4 no es primo. La D, argumento inválido con conclusión falsa. Todo múltiplo de 6 es par. 8 no es múltiplo de 6. 8 no es par. Argumento válido con conclusión verdadera. Todo hombre es mortal. Sócrates es mortal. Entonces, Sócrates es mortal. Argumento válido con conclusión falsa. Toda ave es voladora. El avestruz es ave. Por lo tanto, el avestruz es voladora. Y eso es falso. C. Argumento inválido con conclusión verdadera. Todo pingüino es ave. Mi perro no es pingüino. Entonces, o por lo tanto, mi perro no es ave. Y argumento inválido con conclusión falsa. Todo pez es nadador. El delfín no es pez, es mamífero. El delfín no es nadador. Una última observación. Si en un argumento la conclusión es falsa con alguna interpretación, podemos concluir o bien que el argumento es inválido, o bien alguna de las premisas es falsa. Ejemplo de lo anterior con una interpretación natural. Con lo siguiente, pues vamos a ver justamente por qué es inválido. Y basta cambiar ave por animal. Es decir, cuando te dicen, es que tu argumento no tiene validez o no tienes un argumento sólido, es porque están cachando algo falso o algo que está inválido. Argumento válido con conclusión verdadera. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Argumento válido con conclusión falsa. Toda ave es voladora. El avestruz es ave, el avestruz es voladora, pero eso es falso. Y aunque tienes un argumento válido, pero es falso, o sea, no es real. C. Argumento inválido con conclusión verdadera. Todo pingüino es ave, que aquí es lo que dirían del animal. Todo pingüino es animal, por ejemplo. Mi perro no es pingüino, mi perro no es ave. El argumento inválido con una conclusión falsa. Todo pez es nadador, el delfín no es pez, es mamífero, el delfín no es nadador. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que un argumento inválido es efectivamente inválido? La manera de hacerlo es dando una interpretación conveniente al lenguaje involucrado, de modo que resulte respecto a esa interpretación que las premisas sean todas verdaderas y la conclusión sea falsa. Esto ocurre en el argumento D con la interpretación usual como esta. ¿Y cómo demostramos la validez de un argumento? ¿Quién me ayuda con la lectura?
Hola, hola. Yo, profa. Adelante, por favor. ¿Y cómo Mm, demostramos la validez de un argumento? La manera semántica directa de demostrar que un argumento es válido consiste en suponer verdaderas a todas las premisas con respecto a una interpretación abstracta, sin tomar en cuenta ninguna interpretación en particular, y a partir de eso, usando únicamente los criterios de verdad, hacer ver que la conclusión es necesariamente verdadera. En algunos casos, la manera semántica directa no es posible, por lo que hay que hacerlo de modo indirecto, o reducción al absurdo, es decir, suponiendo que hubiera una interpretación respecto a la cual todas las premisas fueran verdaderas y la conclusión fuera falsa. A partir de ahí, llegar a una contradicción. Continúa, por favor. Escribir el número y su respuesta. Número 1. Considera el siguiente argumento. Todos los borogrobes son quismis. Si algo tirila, Nito tirila y Pac es un borogrobe. Por lo tanto, Pac es un quismi. A. El argumento es lógicamente válido. B. El argumento es lógicamente inválido. Aquí, ¿cuál sería su respuesta? Váyanlo anotando. Ejercicio 1, ¿qué sería? ¿A o B? ¿El argumento es válido o no lo es? ¿Listo? Váyanlo respondiendo. Voy a abrir una actividad en Classroom en donde van a subir esas respuestas. ¿Sale? Entonces va de nuevo. Considere el siguiente argumento. Todos los borogrobes son quismis. Si algo tirila. Nito tirila y Pac es un borogrobe. Por lo tanto, Pac es un quismi. ¿El argumento es válido o es inválido? ¿Listo? El que sigue. Ay, saca. Considere el siguiente argumento. Todos le tienen miedo a Drácula. Drácula solo le tiene miedo a William. Por lo tanto, William es Drácula. ¿El argumento es válido? A o B, el argumento es inválido. ¿Qué pusieron? ¿Listo? Siguiente. Considere el siguiente argumento. Si hoy es jueves, entonces mañana será viernes. Mañana será viernes. Por lo tanto, hoy es jueves. ¿El argumento es válido o es inválido? ¿Listo? Siguiente. Considere el siguiente argumento. Juan es hermano de todos los hermanos de Roberto. Juan no es hermano de sí mismo. Por lo tanto, Juan no es hermano de Roberto.
A, el argumento es válido. B, el argumento no es válido. ¿Cómo vamos? ¿Fácil? ¿Difícil? Vamos a las 5. Considere el siguiente argumento. X es un número menor que todos los números menores que Y. X no es menor que X. Por lo tanto, X no es menor que Y. A es válido, B inválido. ¿Listo? Siguiente. 6. Algunos humanos son mexicanos. Algunos humanos fuman. Por lo tanto, algunos humanos fuman. ¿El argumento es válido? B, el argumento es inválido. ¿Listo? 7. Considere el siguiente argumento. Hay una lanza que perfora a todos los escudos. Hay un escudo al que no lo perfora ninguna lanza. Por lo tanto, hay una lanza que perfora y no perfora a un escudo. A, el argumento es válido. B, el argumento es inválido. Siguiente. 8. Considere el siguiente argumento. 2 divide al numerador de 6 octavos. 6 octavos es igual a 3 cuartos. Por lo tanto, 2 divide al numerador de 3 cuartos. A, válido. B, inválido. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Difícil? ¿Fácil? Pues más o menos, ¿eh? Un poco Ok, confuso, pero sí. dale. Va la siguiente. 9. Considere el siguiente argumento. Romeo ama a Julieta. Julieta es una palabra de 7 letras. Por lo tanto, Romeo ama a una palabra de 7 letras. A, válido. B, inválido. Siguiente. Cualquier barbero de Ensenada rasura a todos los hombres de Ensenada que no se rasuran a sí mismo y solo a esos. Por lo tanto, no hay barberos en Ensenada. A, válido. B, inválido.
Vamos a abrir entonces esta actividad. Listo, ya se los abrí. Entonces, quien ya tenga las 10 respuestas, súbanlo, por favor. Acá está. Se llama argumento y lógica. Entonces, va de nuevo. ¿Todos tienen las 10 respuestas o quieren que las vuelva a repetir? Recuerden nada más, a lo mejor un Word, nada más con sus respuestas, A, B, lo suben y en un momento más vamos a dar las respuestas. En comentarios, ustedes van a poner de 10, tuve 3 buenas o tuve 2 buenas, ¿sale? Para que esa sea su calificación del día de hoy. Entonces, va de nuevo. Pregunta 1, vayan checándole. Todos los borogrobes son quismis. Si algo tirila. Nito tirila y PAC es borogrobe. Por lo tanto, PAC es un quismi. A o B. A válido, B inválido. ¿Listo? 2. Todos le tienen miedo a Drácula. Drácula solo le tiene miedo a William. Por lo tanto, William es Drácula. A válido, B inválido. 3. Si hoy es jueves, entonces mañana será viernes. Mañana será viernes, por lo tanto, hoy es jueves. ¿Válido o inválido? 4. Juan es hermano de todos los hermanos de Roberto. Juan no es hermano de sí mismo. Por lo tanto, Juan no es hermano de Roberto. A, válido, B, inválido. 5. X es un número menor que todos los números menores que Y. X no es menor que Y. Por lo tanto, X no es menor que Y. El argumento es válido o inválido. 6. Algunos humanos son mexicanos. Algunos mexicanos fuman. Por lo tanto, algunos humanos fuman. A, válido, B, inválido. 7. Hay una lanza que perfora a todos los escudos. Hay un escudo al que no le perfora ninguna lanza. Por lo tanto, hay una lanza que perfora y no perfora a un escudo. A, válido, B, inválido. 8. 2 divide al numerador de 6 octavos.
6/8 es igual a 3/4. Por lo tanto, 2 divide al numerador de 3/4. A es válido, B inválido. Nueve. Romeo ama a Julieta. Julieta es una palabra de 7 letras. Por lo tanto, Romeo ama a una palabra de 7 letras. A válido, B inválido. 10. Cualquier barbero de Ensenada rasura a todos los hombres de Ensenada que no se rasuran a sí mismos y solo a esos. Por lo tanto, no hay barberos en Ensenada. A válido, B inválido. ¿Cómo vamos? ¿Listísimo? ¿Ya lo subimos las 10 respuestas? Les doy 5 minutos para que todos suban sus respuestas antes de decir cuáles son las correctas. ¿Sale? Son 4:30, 4:35 regreso. Profa, lo subimos en un documento Word y nada más la letra. Sí, nada más pones 1, A, B, A o el número que haya sido. ¿Sale? Gracias, sí. O incluso en una nota, en un blog de notas. ¿Lo puedo mandar en el comentario privado, profe? O lo puedes poner en comentario. El chiste es que antes de que yo dé las respuestas, todos lo hayan subido para que tenga, pues, impacto en los resultados. ¿Sale? Y ya se puedan ustedes calificar. Entonces, 5 minutitos. Regreso.
¿Listo? No me han subido ninguno. Adelante, chicos, súbanme sus 10 respuestas. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Sí, es que no vi respuestas, por eso les pregunto. Déjenme lo refresco. Es que, bueno, yo ya lo subí, profesora. Sí, déjame ver porque ahorita me dicen que sí, pero yo le di en como refrescarse y me sigue apareciendo 0. Déjenme ver. Tal vez porque se hizo como comentario, profe. Porque yo lo subí como De comentario. todas maneras, pónganle entregado, aunque sea comentario. como comentario, profe, y también le puse... Por eso les digo, aunque sea comentario, nada más pónganle entregado. Sí, ya hay 23. Entonces sí Aunque se lo sea subí en comentario, Word. pónganle entregado. Yo lo subí en imagen, profe. Sí, ya los vi. Sí, igual también es tema de mi internet, de que lo actualicé varias veces y hasta ahorita ya vi 23. Bueno, vamos a ver las respuestas. Ahora, hay que ser, por eso estoy dejando que primero lo suban y entonces ustedes ahora sí como maestros van a calificarse, como cuando estábamos en primaria. Y van a decir, sí le tiene la 1, las 2, si las 10 las tienen bien, le ponen en el mismo comentario 10 buenas, o 9 buenas, 8 buenas, las que hayan sacado, ¿sale? Entonces vamos a ver las respuestas. Acá están. 1A, 2A, es decir, válido, válido, 3B o inválido, 4A, válido, 5A, válido, 6B, inválido, 7A, válido, 8A, válido, 9A, válido y 10A, válido. ¿Cómo les fue? Bien, mal, un 10, un 0, un 5, un 8. ¿Cómo nos fue? Un 8, profe. Bueno. Un 5. Híjole, qué barbaridad. Bueno, pues pónganse su calificación. ¿Listo? Va de nuevo. 1A, 2A, 3B, 4A, 5A, 6B, 7A, 8A, 9A, 10A. Continuamos. La lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación te llevará a todas partes. Esto lo dijo Albert Einstein. Tenemos más ejercicios de argumentos. Van a ser igual 6 argumentos. Se los dejo como actividad para realizar más tarde, ¿sale? Se los dejo, se los voy a dejar abierto para que ustedes lo realicen después. Perdón, la calificación, ¿dónde se iba a poner? ¿Como comentario privado? Sí, acá por ejemplo. Aquí por ejemplo, me subió Agustín. Y aquí me pone comentario 1, ¿no? O me pone 10, o me pone 8. ¿Sale? Ahí.
¿Sí, Ernesto? Sí, profesora, gracias. Sale. Seguimos. Forma de pensamiento, el razonamiento. El razonamiento lógico se refiere al uso de entendimiento para pasar de unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o lo que creemos conocer a lo desconocido o a menos desconocido. La forma del pensamiento, el razonamiento, es la tercera forma de pensamiento más compleja y la que se expresa mediante argumentos. Consiste en la relación que se establece entre varios juicios, de manera que uno de ellos se obtiene como consecuencia o conclusión. Primer juicio, todos los árboles son vegetales. Segundo juicio, los pinos son árboles. Conclusión, los pinos son vegetales. Vamos a encontrar dentro de los elementos del razonamiento premisas, que son esos enunciados que sirven como punto de partida en la argumentación. Viene otro elemento que se llama conclusión, que es el enunciado que se obtiene o se deriva de los que funcionan como premisas. Premisa mayor es la proposición que tiene un término de mayor extensión. Premisa menor es la proposición que tiene un término con menor extensión. Los elementos internos dentro de este razonamiento está la conclusión, que es esa proposición que se desprende necesariamente por un término llamado medio, que se repite en las dos premisas, pero no en la conclusión. Término mayor es la palabra que tiene más extensión y va siempre en la primera premisa. Término menor es la palabra que tiene menor extensión y va siempre en la segunda premisa. Término medio es la palabra que sirve de nexo o hilación entre los otros dos términos, pero nunca va en la conclusión. Ajá. Es decir, aquí en este raciocinio van a haber tres premisas, ¿sale? Aquí, tipo de razonamiento. A pesar de la disparidad de opiniones en torno a la definición de razonamiento, en lo que respecta a los tipos de razonamiento, hay un mayor acuerdo entre los teóricos. Hay dos tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo. ¿Se acuerdan que les decía? Entonces se deduce, se infiere, y esto estamos hablando justamente de ese razonamiento. El deductivo, el razonamiento deductivo, tradicionalmente se ha considerado que va de lo general a lo particular. Ustedes que están haciendo su trabajo integrador, de integradora 1 o 2, no sé en cuál van, seguramente están haciendo o se están basando en este razonamiento deductivo, por lo menos para los objetivos, para esta parte de la metodología, siempre irán de lo general a lo particular. El inductivo va de lo particular a lo general, es decir, del todo a sus partes, mientras que el inductivo será al revés. Primero lo particular y luego lo general, o primero la suma de todas las partes. Los tipos de razonamiento. Nuevamente, el deductivo es aquel en que partiendo de un principio general obtenemos una conclusión de mayor extensión. Todo fruto tiene sabor, premisa mayor. Toda manzana es fruta, premisa menor. Y la conclusión, toda manzana tiene sabor. El razonamiento deductivo se utiliza el concepto de validez para el razonamiento deductivo, mientras que para el inductivo está el concepto de probabilidad. Ajá. Entonces, razonamiento deductivo de lo general a lo particular nos dice si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Cuando se deriva necesariamente de las premisas, es válido. Y si es válido, significa que esas premisas son verdaderas. Las conclusiones también lo serán. El razonamiento deductivo es proposicional de tipo silogístico, da relaciones. Y así es como se vería entonces este razonamiento deductivo.
Lo que se dice en la conclusión estaba en las premisas, por tanto, no se incrementa la información semántica. Esto es una característica de este razonamiento. La conclusión ya está implícitamente en las premisas. Con este tipo de razonamiento no se crea conocimiento, mientras que en el inductivo sí. Razonamiento inductivo. Es una modalidad de razonamiento deductivo que consiste en obtener conclusiones generales a partir de datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establece una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Por ejemplo, cada 28 días sale la luna llena. Es decir, nosotros estamos observando un acontecimiento y se repite. ¿Cuánto? Cada 28 días. Entonces, nosotros podemos concluir que a lo largo del año 12 veces habrá luna llena, porque el mes tiene entre 28 a 30 días. Entonces, nosotros podemos deducir que por lo menos una vez al mes sí va a haber luna llena. ¿Por qué? Por la repetición. Ya se dieron cuenta, de eventos particulares se repite y entonces es una probabilidad. A lo mejor no son 12, a lo mejor son 13, pero ya nosotros ya lo estamos infiriendo justamente por esa probabilidad. Entonces, el razonamiento queda así. Razonamiento inductivo se generaliza para todos los elementos de un conjunto de propiedad. Se observa en un número finito de casos. Ahora bien, la verdad de las premisas, vamos a decir que sean 10,000 observaciones favorables a esta conclusión, no convierte en verdadera la conclusión, ya que podría haber una excepción. Yo dije, cada 28 días hay luna llena, porque los meses tienen de 28 a 30 días. Pero ¿cuántos meses tiene 28 días? Solo uno. Y el resto tiene de 30 a 31. Entonces, aquí no podemos decir que es una verdad, que es una teoría, que se va a confirmar nuestra hipótesis. Aquí más bien es una probabilidad. Todos los meses tienen 28, pero ¿qué pasa con los que tienen 30 o 31? Pues a lo mejor ahí aparece 2 veces la luna. Entonces ahí nosotros podremos hablar de excepciones. De ahí la conclusión de un razonamiento inductivo solo pueda considerarse probable y de hecho la información que obtenemos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible. El razonamiento solo es una síntesis incompleta de las premisas. Así es como se ve. Razonamiento inductivo, acertar en la conclusión será una cuestión de probabilidades. El razonamiento inductivo es válido, por lo tanto se puede afirmar esas premisas siempre y cuando nosotros consideremos que hay un margen de error. Entonces, en el razonamiento inductivo se distinguen 2 tipos. Uno, el completo. Ese es el razonamiento deductivo porque la conclusión no aporta más que información que ya se dieron en las premisas. En él se estudian todos los individuos abarcados por la extensión completa. Por ejemplo, Mario y Laura tienen 4 hijos. Mario, Juan, Pedro y Jorge. María es rubia. Juan es rubio. Pedro es rubio. Jorge es rubio. Conclusión. Por lo tanto, todos los hijos de Mario y Laura son rubios. ¿Sí se dieron cuenta? Aunque puede haber una excepción. A lo mejor uno no lo es. Razonamiento inductivo, incompleto. La conclusión va más allá de los datos que dan las premisas. A mayor cantidad de datos, mayor probabilidad. La verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Ejemplo, María es rubia, Juan es rubio, Pedro es rubio, Jorge es rubio. Conclusión, todas las personas son rubias. Es decir, no podemos inferir eso aunque la mayoría lo sean. El razonamiento inductivo, entonces,
es aquel en el que partiendo de hechos singulares obtenemos una conclusión general. El oro, la plata y el cobre son metales. El oro, la plata y el cobre son ductiles. Por lo tanto, los metales son ductiles. Y aquí vienen más ejemplos de razonamiento inductivo y deductivo. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Emanuel, ¿me ayudas con la lectura? ¿Está o no está? ¿Quién anda por aquí? Sí, aquí estoy. Espera. ¿Sí está? Ah, bueno. Por favor. Razonamiento inductivo. Es que no. Ah, ya. Lo de la premisa 1. Premisa 1. Cuando Juan toca la llama de un encendedor, se quema. Premisa 2. Cuando Juan toca una estufa encendida, se quema. Premisa 3. Cuando Juan toca la jarra de la cafetera caliente, se quema. Conclusión. Si tocas un objeto caliente, te quemas. Razonamiento deductivo. Ok. Premisa mayor. Los seres humanos tienen 2 manos y 2 pies. Premisa menor. John es ser humano. Conclusión. John tiene 2 manos y 2 pies. Siguiente, por favor, Emanuel. Razonamiento deductivo. Ay, este salió medio raro. Premisa mayor. Toda planta nace, se reproduce y muere. Premisa menor. Toda rosa es planta. Conclusión. Toda rosa nace, se reproduce y muere. Entre abajo, procesamiento deductivo. Premisa mayor. Los checos son centroeuropeos. Premisa menor. Václav es checo. Conclusión. Václav es centroeuropeo. Ok. Y bueno, vienen aquí ejercicios de razonamiento inductivo y deductivo. Estos se los dejo para, se los voy a subir en la actividad, gracias Emanuel, de asesoría para la siguiente semana. ¿Sale? Entonces, para el próximo jueves, ¿qué día es jueves? Para el próximo jueves 10 de marzo, en Classroom de asesoría les voy a subir esta presentación que acabamos de ver. Solamente van a hacer los ejercicios 2 y 3, porque el 1 ya lo hicimos, ¿sale? Yo de todas maneras se los escribo. A partir de qué diapositiva es el ejercicio y estos, por ejemplo, de razonamiento deductivo e inductivo. ¿Dudas, preguntas? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo? Por eso les digo fácil, difícil, más o menos. Ahí vamos, profa. Sale pues. Entonces sí queda clara la instrucción. La presentación de ahorita la voy a subir a la de asesoría. Esa la vamos a resolver hasta el jueves. ¿Sale? Durante los 50 minutos de asesoría. Entonces, que tengan excelente fin de semana, bonita tarde, cuídense, nos vemos el miércoles creo que tienen un entregable. Cuídense mucho, bye bye. Hasta luego, profa, que esté muy bien. Hasta luego, profa. Hasta luego, profa. Bye bye.